El COVID-19, al que popularmente se conoce como coronavirus, fue declarado ayer oficialmente como una pandemia global. Además de la salud, la enfermedad está teniendo un impacto a gran escala en la economía mundial, debido principalmente a las medidas de restricciones de viajes, las suspensiones de actividades y las medidas de confinamiento de la población. Y entre la preparación que los uruguayos tienen que hacer previamente a que el coronavirus confirme su arribo al país, están las medidas que tienen que tomar las empresas y también los trabajadores. En ese sentido, el estudio Weir y Regules presentó esta semana una guía de recomendaciones y es de eso que les proponemos hablar ahora. Por eso nos acompaña la abogada María José Poy, perteneciente a este estudio y centrada en asuntos laborales. ¿Qué tal? Buenos días. María José, un gusto. Bienvenida. Muchas gracias por la oportunidad de compartir con la audiencia algunas de las preocupaciones y buenas prácticas que estamos recomendando a las empresas, clientes y en general sobre cómo pueden, actuar ante la llegada del coronavirus. Te iba a preguntar sobre eso. ¿Habían tenido alguna vez que presentar una guía de este tipo? No, es la primera vez que nos ocurre algo así. Y un poco ante las consultas que empezaron a llegar de clientes que tienen filiales en territorios que ya están más afectados, vimos que había que actuar, de alguna forma también previendo qué mecanismos se pueden usar desde el derecho laboral uruguayo para que las empresas puedan actuar ante la pandemia, ¿no? Claro, ahí quizás son las grandes empresas y las que tienen contacto con otras filiales en el exterior también las que toman primero conciencia de que hay que empezar a pensar y prever estos temas. Concretamente, ¿hay algunas multinacionales, saben ustedes, de que ya estén anunciando medidas para acá, para que entran a regir en Uruguay mismo? Sí, están analizando planes de contingencia. Se nos ha consultado también, como decía en la entrevista anterior, por la elaboración de turnos de trabajo alternando, por ejemplo, mitad de los trabajadores de determinadas secciones que se empiecen a realizar home office ya desde ahora y otra mitad de los trabajadores que estén trabajando in situ en la empresa, para de esa manera mantener equipos que, si hay alguna extensión de la enfermedad, puedan mantenerse, gente que de alguna forma más preservada del contagio. Y después, algunas empresas que también plantean la problemática son las empresas que están ubicadas en zona franca. Uh-huh. Uno de los problemas que hay ahí es que los trabajadores que trabajan en las empresas de zona franca, sus trabajadores solo pueden desarrollar tareas dentro de territorio franco. Entonces tienen la imposibilidad de realizar el home office. Entonces, ahí estamos buscando alternativas también y, probablemente para eso tenga que haber alguna reforma normativa o alguna norma de situación excepcional que autorice el teletrabajo, porque si no, va a ser muy difícil seguir trabajando con esa prohibición, ¿no? Expresa. Yendo a los puntos que ustedes plantean en esta guía que acaban de sacar, empecemos por lo básico quizás, ¿no? ¿Qué medidas deben aplicar las empresas para asegurar, la higiene de los trabajadores en las empresas mismo, ¿no? Mientras que continúen yendo, mientras que se dé esta situación normal, que todavía sabemos no ha llegado el coronavirus afortunadamente a nuestro país, pero es lo que todo hace prever que no podemos mantenernos aislados y que en algún momento se va a dar, ¿no? El tema es las medidas y cómo hagamos frente a este asunto, ¿no? En una situación normal o como está planteado hoy en día el tema, ¿qué medidas de prevención tiene que tomar la empresa en cuanto a seguridad e higiene, verdad? Bien, como contexto, en realidad, primero aclarar que todas las empresas tienen deberes de seguridad respecto de sus empleados y pasa a ser un riesgo adicional, así como siempre lo explicamos, es decir, como los trabajadores que hacen trabajo en altura, el empleador tiene el deber de darle todos los implementos de seguridad para cuidar su salud, en cualquier instancia del ambiente de trabajo el empleador tiene que cuidar de sus trabajadores. Por ahora, las acciones que tienen que tomar tienen que ver con la prevención, la difusión de los protocolos y de las recomendaciones que ha alargado hasta ahora el Ministerio de Salud Pública. También se ha recomendado de parte de los servicios de salud de las empresas y se han elaborado protocolos que limiten los saludos, que ha sido un poco un tema de broma en redes sociales en estos días, pero los saludos, el mate, el saludo con la mano, el saludo con un beso, usar alcohol en gel desde el momento que cada vez que se entra a la empresa, no compartir o empezar a usar, aunque es un poco antiecológico,
vasos descartables, por ejemplo, para garantizar un poco que no están contaminados. Básicamente todas las medidas de prevención que pueda haber hasta ahora. Y específicamente otra de las medidas que se está tomando es que si hay trabajadores que estuvieron de viaje en alguna zona, digamos, en las que hay más propagación de la enfermedad, que específicamente se tomen medidas. Entonces, están elaborando protocolos en los cuales se nombran, por ejemplo, personas designadas dentro de la empresa para el seguimiento de las personas que han ido de viaje o que pueden enfrentar alguna situación de riesgo, para ahí evaluar si, por ejemplo, esa persona es enviada a una cuarentena o se le pide que durante determinados días no concurra a trabajar para que no propague la enfermedad. Eso lo están teniendo en cuenta las empresas. Entonces, ahí estamos pensando más bien en firmas grandes, me imagino, ¿no? ¿Qué pasa con las pequeñas empresas también? Sí, en realidad, digo, obviamente que quizás en empresas más pequeñas es más difícil pensar en gente que haya estado en viaje por ahora o no, bueno, en zonas de riesgo, pero bueno, no hay limitación, digamos, no hay una regulación que diga que es distinta a la obligación de seguridad del empleador respecto de una firma pequeña a una firma grande, o sea que por ese lado las obligaciones son similares. Sí, las empresas más grandes ya tienen obligación de contar con un servicio de prevención de salud en el trabajo, y esos servicios de prevención tienen el asesoramiento de un médico laboral y un técnico prevencionista, que son quienes también deben coordinar, digamos, todas las labores de capacitación, información, adopción de medidas de prevención, quienes deberían ser los destinatarios de las denuncias de estos casos que podrían ser peligrosos o casos cuando efectivamente se empiecen a dar casos de la enfermedad, ¿verdad? Sí, veía en la guía de ustedes, allí hacen un énfasis especial en el rol que tienen que cumplir los técnicos prevencionistas, ¿no? Sí. Una figura que capaz que es relativamente nueva quizás y no la conocemos tanto, pero claro, en una situación como esta, obviamente cobra otro protagonismo. A ver, además en la medida que en los servicios de prevención y salud en el trabajo hay un médico laboral que debe intervenir preceptivamente junto con un técnico prevencionista, son las personas que deberían actuar como interlocutores y digamos, deberían decodificar mejor incluso los comunicados del Ministerio de Salud Pública para asesorar a la empresa sobre cómo actuar. Una empresa que tiene su servicio de prevención de salud debería pedirle a este servicio que le elabore un protocolo específico con asistencia, digamos, sanitaria. Mencionabas recién la situación de los trabajos a los que se los envía, los trabajadores a los que se los envía a cuarentena, por ejemplo, o la duda, ¿no?, de si ese trabajador puede reincorporarse o no, que por ahora queda más bien a criterio del trabajador y de la empresa, ¿no? No hay todavía una obligación. El Ministerio de Salud Pública ha dicho, aconsejado que se queden en casa, pero no hay todavía una medida específica sí o sí que haya que aplicar, ¿no? Pero me comentabas fuera de micrófono, en otros países, por ejemplo, sí se está pidiendo específicamente que los trabajadores que vienen del exterior, que estuvieron en zonas de alto contagio, bueno, se queden en sus casas durante estos 14 días. Y eso implica todo un cambio, ¿no? Sí. Porque puede teletrabajar, pero también es cierto que cambia la relación, digamos, laboral, ¿no? O puede no necesariamente teletrabajar. Justamente lo que hablábamos es que no está resuelto, además, qué pasa con esa persona que, suponete, viene de viaje de una región en la que hay, digamos, está extendido el virus. Entonces, ¿cómo hace? Y el empleador decide enviarla a su casa. Para prevenir, ¿quién paga el salario de esos eventualmente 14 días que el trabajador queda en esa situación? Una posibilidad sería descargar el riesgo de la seguridad social mediante el envío del seguro de paro, y otra posibilidad sería que dentro de los riesgos del empleador se entienda que eso debe pagarlo el empleador. En España, por ejemplo, se incluyó esta especie de envío a cuarentena de los trabajadores como una causal de baja de la seguridad social, o sea que es la seguridad social la que expresamente paga. Acá en principio no sería posible porque el trabajador no está certificado, no está enfermo, está de alguna forma separado, esperando a que, si Dios quiere, no se enferme, pero está ahí como en stand-by. Y en el caso de Argentina, hubo una resolución ayer del Ministerio de Trabajo que obliga a los trabajadores que estuvieron de viaje en zonas, digamos, donde hay alta propagación del virus, a tomarse una vacación extraordinaria, y expresamente establece que va a ser paga por el empleador. O sea, podemos esperar que eventualmente en algún momento se pueda, o bien por parte de la Seguridad Social o por parte de las autoridades del Ministerio, se adopte alguna medida en esta línea, o no, o tendremos que resolverlo como te decía, con los principios del derecho laboral que ya tenemos hasta ahora.
Te iba a decir, ahí está, pero vamos a repetir eso. Acá en nuestro país, entonces, la persona que está en cuarentena no puede hacer uso del seguro por enfermedad, No. o sea, no se le va a pagar por ahí. Y también la empresa puede decir, bueno, ¿y por qué tengo que pagar yo, no? Cargar con esto, que puede significar un costo importante para las empresas, ¿no? Exacto. Ahí por eso, puede estar, una de las vías puede ser el envío al seguro de paro, pero son por pocos 14 días es ese muy es el poco, problema, ¿no? puede ser un seguro de paro por suspensión parcial, y si no, la asunción por parte del empleador del costo como parte de los riesgos del trabajo, que bueno, que sí son del empleador. Habrá que ver si se toma si hace algún cambio normativo específico para atender este tipo de situaciones. Exacto. Entonces, como decías que ha pasado en otros países, ¿no? Exacto. Y si no, la otra alternativa es digamos, intentar en las actividades que se pueda acudir al teletrabajo. Claro. Durante esos No 14 siempre días. es algo que se pueda hacer, Y pero depende de la naturaleza depende- de la actividad y de la disponibilidad porque si bien el teletrabajo no está regulado en Uruguay, es una práctica relativamente difundida, aunque sea algunos días de la semana, en algunas empresas, sobre todo multinacionales, que han generado estatutos propios para realizar el teletrabajo, pero hay relativo consenso en cuanto a que para que se realice el teletrabajo, el empleador debe proveer los medios informáticos y de conectividad. Ajá. Entonces, bueno, también las empresas dentro de los planes de contingencia que están elaborando en estos días Tienen que prever eso. Bueno, yo dentro del plan de contingencia, como te decía al principio, voy a mandar a la mitad de mi personal a hacer home office. Bueno, para eso tengo que proveerle de las herramientas informáticas necesarias y de la conectividad necesaria para que el trabajador pueda realizar el trabajo desde su casa. ¿Un empleado puede negarse a trabajar desde la casa? En principio no. En el marco del deber de colaboración, porque estamos ante una situación excepcional en la que en la que la empresa se funda para realizar este pedido, pero bueno, salvo que exista alguna causa, digamos seria, que diga, bueno, yo no puedo trabajar, y que fundada, que digamos que de alguna forma choque con la fundamentación que da la empresa para hacerle home office. Uh-huh. Pero, ¿y ahí cómo se puede llegar a laudar? ¿En el Ministerio de Trabajo? Sí, en realidad, es difícil explicar cómo se puede llegar a laudar. Debería existir una causa razonable del empleador que de alguna forma matara a la causa razonable del empleador, que es decir, bueno, yo te estoy mandando a trabajar a tu casa porque estamos en el medio de una pandemia. Claro. Y en el caso por el contrario, ¿no? ¿Qué sucede si la empresa no quiere permitirle a un trabajador, bueno, que trabaje desde su domicilio? Puede haber un trabajador que diga, tengo miedo, en este contexto prefiero realmente y entiendo que tengo que trabajar, que puedo trabajar desde el domicilio. ¿Qué pasa si la empresa se niega? Existe para los trabajadores una cosa que se llama el derecho de resistencia. Cuando el empleador manda a hacer una tarea o encomienda una tarea en la cual se pone en riesgo su salud o su integridad, pero de forma seria, el trabajador puede negarse a hacer esas tareas. En este caso, debería fundarlo también debidamente, si es un trabajador inmunodeprimido o alguna de las personas que están en en la zona más de riesgo, de acuerdo a lo que se ha informado, quizás pueda tener más elementos para fundarlo, y no necesariamente cualquier trabajador que estamos intentando todos no entrar en pánico, ¿no? Claro, por supuesto. Otra pregunta muy pertinente en torno y a lo que tiene que ver con el teletrabajo. A ver, una duda que puede surgir es cómo se regula que el empleado cumpla con su horario, ¿no? Imagino que esa es una pregunta que les hacen muy a menudo. Es uno de los temas del teletrabajo, cómo se regula, y en realidad ahí nosotros a veces lo que recomendamos son sistemas de logueo, Uh-huh. en los cuales con el logueo de alguna forma a determinada red o plataforma podamos controlar el tiempo de trabajo que hace el trabajador, para evitar riesgos, para evitar que el trabajador trabaje más horas por su salud y a su vez por riesgos de reclamos de horas extras o de trabajo extraordinario en general. ¿Hay estudios ya que midan la productividad del teletrabajo? Está claro que esta es una situación particular, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Baja mucho o no? A nivel internacional sí, y de hecho cuando muchas veces nos consultan para implementarlo acá, nos hablan de todos los beneficios, sobre todo además pensar en ciudades grandes en las cuales los desplazamientos hacia el lugar de trabajo son, llevan mucho tiempo. Entonces, claro, la persona al sentir que gana 2 horas además de tiempo de su día, además de que puede organizarse quizás más libremente, lo valora mucho, y a su vez ahí se producen rendimientos que son, en general las experiencias que nosotros conocemos son buenas.
Ujú. Otra pregunta por el lado de los trabajadores. A ver, ¿el empleado puede faltar a trabajar por este virus? ¿En qué casos se justifica una ausencia del lugar de trabajo? Bueno, obviamente si la persona está certificada porque ahí es está enferma, facilísimo. está suspendido el contrato de trabajo. Si digamos, entiendo que encontrándose en alguno de estos grupos de riesgo o sin que pase eso, si entiende que hay una afectación digamos, potencial de su salud y de su seguridad en el trabajo, podría negarse a trabajar porque, digamos, argumentando que no se le están dando las condiciones para trabajar en un lugar seguro. Uh-huh. Eso puede ser un argumento. Más allá de que después puede haber una medida del propio gobierno, por ejemplo, que ordene un poco la cancha, ¿no? También. Y las situaciones, una medida más general y más abarcativa que despeje entonces esas dudas o esas zonas grises que pueden quedarse. Sí. Bien. Sí. A ver, el Ministerio de Salud Pública y con el Ministerio de Trabajo podría disponer cierres de determinados establecimientos, digamos, podrían darse situaciones así. En lo que tiene que ver con el seguro de paro o corte de suministro, una situación que se plantea por estas horas es que hay muchas empresas de determinados rubros que, por ejemplo, no están recibiendo suministros y por lo tanto no pueden desarrollar su actividad, ¿no? Importan sus suministros desde el exterior y por toda esta afectación, no están recibiendo. Entonces, ¿qué es lo que le están recomendando ustedes que tiene que hacer ante este tipo de situaciones? Sí, en realidad eso es lo que pasa. Ante este tipo de situaciones sí estamos más acostumbrados a lo que han ocurrido en algún momento cuando hubo problemas comerciales con Argentina también, o con otros países. Para eso existe el mecanismo del seguro de paro que habilita al empleador a descargar en la Seguridad Social el riesgo de su actividad en ese caso concreto. Que dice, yo no estoy pudiendo producir porque no tengo determinado insumo, o no puedo producir más porque aquí mi destinatario no lo está recibiendo porque está parada la actividad en determinada zona, y ahí sí, hasta por 4 meses se puede acudir al mecanismo del seguro de paro por suspensión total de trabajo, y los trabajadores cobran un porcentaje de su sueldo durante ese tiempo, y el empleador no tiene costos. ¿Han tenido con sus empresas clientes en muchas situaciones a partir de este nuevo panorama? Porque teníamos muy presente quizás la situación de, por ejemplo, o habíamos escuchado algunas empresas del rubro de la construcción que recibían y dependían de insumos de China, por ejemplo, ¿no? Ahora, claro, ya estamos hablando de una epidemia a nivel global, internacional, entonces la afectación puede ser de rubros más variados y de otros lugares, ¿no? ¿Ustedes qué experiencia han recogido estos días? Yo personalmente no he visto necesariamente que se hayan cortado cadenas de suministro o cadenas en general comerciales que hayan implicado por este caso concreto, pero no descarto que esté pasando en el mercado en distintos sectores. Es algo que puede estar ocurriendo, y además quizás pase a ocurrir más en la medida que más países están afectados, ¿no? Uh-huh. ¿Hay alguna otra recomendación que tengan que tener en cuenta empresarios y trabajadores que quizás no hayamos comentado? No, una de las cosas que también nos han consultado en estos días es, ¿qué pasa si un trabajador quiere ir de viaje a una zona de riesgo, ¿no? Ajá. Un viaje personal, no estoy hablando de viaje de trabajo. Y en realidad el empleador no tiene facultades para limitar o para negar que la persona en su tiempo libre pueda dedicarlo a lo que quiera, ¿no? Ahora se viene semana de turismo y hay trabajadores que van a viajar a Europa, a zonas en las que hay bastante propagación del virus. Y en realidad no hay forma que el empleador niegue la posibilidad de eso. Y entendemos que después al regreso tendrá que tomar las medidas que correspondan para prevenirlo, pero no, esa es una consulta que sí nos han hecho en estos días. Obviamente estará en la conciencia o en la decisión de cada uno si quiere viajar a una zona en la que quizás se ponga en peligro, pero eso no es ámbito de decisión del empleador, forma parte de la vida privada del trabajador. Claro, el regreso sí, ¿no? Ahí sí puede darse esta situación que decíamos de cuarentena, porque lo determine la propia empresa o porque el trabajador entienda que puede afectar al resto o que está en una situación vulnerable, y ahí de vuelta la discusión sobre quién se hace cargo de esa cuarentena. Exactamente. ¿No? Algunas preguntas que nos llegaban de los oyentes. Buenos días. ¿Y qué pasaría con los funcionarios públicos? En los funcionarios públicos serían resoluciones gubernamentales las que deberían adoptarse para decidir sobre ellos. Los principios generales sobre la salud y seguridad se aplican,
pero digamos sobre... Pero es lo mismo, venimos hablando de lo mismo que venimos hablando para las empresas. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, yo no conozco oficinas públicas en las que se haga teletrabajo, digamos. Claro. Hay otros mecanismos y otras formas de actuación que son distintas, pero bueno, que también el Estado tiene otra espalda a veces para tomar decisiones de cierres o de, digamos, es diferente la situación, además está regulado por normas distintas. Claro, y además hay que mirar en particular de qué funcionarios públicos estamos hablando, ¿no? Está claro que una de las primeras medidas en todo caso sería el cierre de los centros de educación, ¿no? Y con ello, bueno, obviamente el personal docente no trabajaría. Estoy recibiendo otro mensaje, hay quien dice, bueno, tengo organicé dos experiencias previas y fundadas de teletrabajo dentro del Poder Judicial, nos dice María Luisa. Bueno, después en todo caso volvemos sobre el testimonio de ella para conocer a ver cómo fueron, y evidentemente lo hizo antes, ¿no? Con mucha precaución y por fuera de lo que es este episodio en particular. Así que bueno, días de mucho trabajo, entonces sí, imagino, contestando muchas consultas. Seguramente nos lleguen más, en todo caso después las trasladamos y podemos hasta compartirlo fuera de micrófono, pero dando después respuesta a la audiencia entonces. Bueno, gracias. Gracias a ti. María José Poy, abogada de Wier y Regules, se desempeña sobre todo en asuntos laborales y de seguridad social. Muchas gracias por compartir esta guía que han hecho en el estudio para entonces evacuar varias de las dudas que por estas horas se nos presentan a trabajadores y empresarios. Gracias.